¿Qué tal? ¿Cómo están? Italia se consagró campeona de Europa en Wembley, ganándole a Inglaterra un partido histórico, memorable, que quedará seguramente en el recuerdo por mucho tiempo y que marcará seguro el rumbo de los dos, tanto Italia en el futuro como los ingleses que después de 55 años y con su público desperdiciaron una oportunidad increíble. Vamos a hablar de todo eso, vamos a analizar lo que pasó y también tengo muchas cosas para contarles. Por ejemplo, les voy a comentar que estén atentos, porque no termina con este análisis de la final de la Eurocopa todo el ciclo que vengo haciendo en este canal. Van a tener más videos sobre esto y también de la Copa América, porque va a haber video de balance tanto de la Eurocopa como de la Copa América, y también un video de cada uno del equipo ideal de la Copa América y del equipo ideal de la Eurocopa. Así que estén atentos, ¿eh? Pero vamos a analizar también qué pasó en Wembley, porque fue un partido raro. Primero que todo, imagínense ustedes para los europeos qué partido histórico, ¿no? Dos equipos grandes, dos selecciones fuertes, con una gran historia, especialmente Italia, diría yo. Inglaterra más que nada como está considerada como un poco la creadora del fútbol, ¿no? El fútbol nació prácticamente en Gran Bretaña. Entonces, claro, para los ingleses siempre se han considerado como un poco los padres de este deporte. Pero los ingleses llevaban 55 años sin ganar un título, es muchísimo tiempo. 55 años sin ganar un título, el último fue el del Mundial del 66 que organizaron como locales y parece una maldición porque aquel Mundial que lo ganaron con tanta polémica fue lo último que ganaron hasta ahora. Entonces, claro, si uno se pone en la piel de ellos, en la organización de este torneo, jugar en Wembley una final con público, porque además esto pasó diferente a la Copa América, una multitud en Wembley, completamente lleno el estadio, para ver un partido que es un clásico contra una selección como la italiana, con 4 campeonatos mundiales ganados, también una gran tradición europea. Y como veníamos diciendo en este canal, algo que quiero decir también, es un poco un orgullo que uno tiene, seguramente si ustedes ven acá, nosotros habíamos dicho ya en el primer video en el que jugó Italia, analizando el partido de la selección italiana en su debut, que Italia era candidata a ganar esta Eurocopa que finalmente se lleva, ¿no? Se lleva con toda justicia, hay que decirlo también, con toda justicia, porque además es muy difícil hacer lo que hizo Italia en una final, que fue remontar un partido tal como se le presentó. Porque imagínense ustedes con lo que decía en ese clima, con todo el público a favor, con todo a favor, siendo local en Wembley, con la motivación que esto llevaba, porque además Inglaterra se sacó de encima a Alemania, que era un poco el cuco para los ingleses, ¿no? Hace muchos años que Inglaterra no le podía ganar nada a Alemania, le ganó el partido, lo sacó a Alemania de carrera, y entonces a partir de ahí la candidatura inglesa creció, y además toda la idea, la ilusión de que Inglaterra podía ser campeona realmente, y bueno, sale a jugar una final que era el último partido que le quedaba ante un equipo muy difícil, claro, como Italia, y a los 2 minutos de esa final marca un gol. Marca un gol y además un excelente inicio de Inglaterra porque salió con todo, se notaba esa necesidad, esas ganas de ganar. Y entonces hay una jugada espectacular por parte de uno de los mejores jugadores que tiene Inglaterra y, por qué no decirlo, uno de los mejores delanteros del mundo, que es Harry Kane. Harry Kane sale casi la mitad de la cancha. Si ustedes observan por YouTube o por alguna vía el pase de donde nace la jugada del gol, es impresionante ese pase largo, larguísimo, además cambiado, ¿no? De una punta a la otra, que mete Kane como arremetida, casi como diciendo en el juego, vamos con todo por el gol. Bueno, Kane abre hacia la derecha a Trippier, que era el lateral derecho por ese lado, centro también poco común, del lateral derecho al lateral izquierdo, Luke Shaw, que entra por el otro lado, y Luke Shaw le pega perfecto y la mete adentro, y a los 2 minutos, imagínense ustedes, Italia ya 2 minutos, 1-0 en contra, el público en contra, el estadio en contra, la organización en contra, muy difícil para Italia remontar ese partido. Ya venía Italia con alguna complicación, ustedes se acuerdan del partido con España, fue el partido que más le costó a Italia. Yo creo que ese fue como cruzar el Rubicón, pasar a España, porque fue el único partido de toda la Copa en el que Italia perdió el control de la pelota, perdió la posesión, y al perder la posesión, después de los primeros 15 minutos, tuvo que acostumbrarse a correr detrás de la pelota, que es lo más difícil. Bueno, en este caso estaba perdiendo los 2 minutos, una final, muy complicado. Y además, bueno, parecía que Inglaterra se comía a los chicos crudos. Realmente era impresionante porque, claro, eso te fortalece mucho, y entonces empezó a tocar la pelota y uno pensaba que además Inglaterra lo iba a liquidar pronto, a lo mejor a los 15-20 minutos ya liquidaba el partido. Pero no por nada es Italia. ¿Y por qué digo esto? Porque el equipo italiano lo que hizo fue tranquilizarse, pensar, acomodarse en el partido, volver a colocarse como si estuvieran 0-0.
pensar bien cada jugada, pensar los movimientos. De a poquito, dos grandes baluartes que tiene Italia, espectaculares como defensores, los dos centrales de la Juventus, Bonucci y Chiellini, son grandes jugadores realmente, pero además de un gran carácter, empezaron a mandar en el partido, empezaron a hacer circular la pelota de abajo, empezaron a adormecer el partido, empezaron a tocar hacia el medio, empezaron a aparecer los volantes, empezaron a aparecer los Barella, los Verratti, los Insigne un poco más adelante, empezaron a tocar los italianos. Inglaterra lentamente se fue recluyendo, se empezó a dar cuenta que no era tan fácil ese partido, perdió el control de la pelota y empezó a aparecer ya desde los 20 minutos del primer tiempo esa selección italiana que tanto gustaba del principio del torneo. Una selección italiana que empezó a darse cuenta que había que tener la pelota, que no había que dársela a los ingleses, y además Gareth Southgate, el técnico inglés, cometió un error muy importante. Yo creo que al principio parecía que era una virtud, es decir, esto de salir a jugar con un ofensivo, un delantero, por decirlo así, o un jugador de ataque menos. Estamos hablando de Saka, al que no colocó extrañamente. En general, durante toda la Copa, utilizó a Saka dentro de una línea de 3 por detrás de Kane. Bueno, en este caso sacó a Saka, es decir, jugó con uno menos adelante, en lugar de jugar como siempre con el esquema 4-2-3-1, que no entiendo. Si vos llegaste a la final con un 4-2-3-1, ¿por qué cambiás en la final? Bueno, ¿qué hizo Southgate? Puso un quinto defensor, salió a jugar con una línea de 5, dejando a Walker, que muy conocido seguramente por muchos de ustedes, porque Walker jugó en el Tottenham y ahora está en el Manchester City de Pep Guardiola, lo dejó Walker casi como interno para poner a Trippier como lateral. Trippier de Atlético Madrid, ¿no? Como lateral derecho. Por la izquierda siempre yo, y en el medio siempre Maguire, Stones, como todo el campeonato. Jugó con 5 defensores cuando para mí era claro que había un defensor de más en ese equipo. ¿Por qué? Porque Walker hace lo mismo que Trippier de fondo, hace lo mismo. Entonces dejó a Walker, que para mí sobraba como quinto defensor, ante un equipo italiano que no iba a ir al ataque tan fuerte. Italia tiene posesión de pelota, no ataque frontal y permanente. Entonces, para mí, ese quinto defensor estaba de más. Y al poner el quinto defensor, sacó a Saka, y entonces el vuelo de ser un 4-2-3-1, siempre Rice y Phillips en el medio, eso siempre, inamovible, pasó a ser un 5-2-2-1, solamente con 2 detrás de Kane. Era muy poquito eso, muy poco, para mí era muy poco, con Mount detrás de Kane y Sterling, nada más que ellos dos, para mí le faltaba uno a Inglaterra. ¿Y qué pasó? Los 5 que estaban atrás se quedaron atrás, y entonces Italia empezó a gobernar el partido. Empezó a gobernar el partido y Inglaterra aguantó hasta el entretiempo sin problemas, pero ya en el segundo tiempo no pudo aguantar más. Cada vez se fue más al ataque Italia, y si ustedes observan el gol del empate, que fue en el minuto 66, es decir, prácticamente promediando el segundo tiempo, es un gol casi prepotente, en el mejor sentido, que entiéndanme, pero es un gol de fútbol prepotente, es decir, nosotros estamos acá y se lo empatamos, y si hay que meterse hasta dentro del arco nos metemos, porque fue lo que pasó. Si ustedes ven en el gol, los dos centrales, fíjense, hablamos de 5 defensores en Inglaterra, ¿no? Italia, que era el visitante o el que jugaba en la casa del otro, llega al gol del empate con casi 5 jugadores italianos en el área de Inglaterra y con los dos centrales, que son los dos defensores centrales de Italia, de la Juventus, metidos casi en la línea del arco de Inglaterra. Y la termina empujando Bonucci, después de que Chiellini mismo estaba ahí, en la línea del arco le empuja Bonucci y después se trepa a la tribuna, como diciendo, acá estamos nosotros. Yo creo que ese fue el golpe definitivo para Inglaterra. Inglaterra sintió ese impacto, no pensó nunca que Italia iba a hacer eso. Italia le empata el partido y a partir de ahí le dominó Italia completamente el partido hasta el final. De hecho, se dio cuenta inclusive que reteniendo la pelota ya Inglaterra no le iba a tocar más. ¿Y cómo será lo que les digo? Que fíjense que en el minuto 70, 4 minutos después del gol de Bonucci, Southgate echó mano de Saka. Entonces uno dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué en el minuto 70 lo que debiste hacer en el minuto 1? Bueno, puso a Saka y por supuesto que sacó a Trippier, dejándolo a Walker ahí. Entonces, ¿para qué estaban Walker y Trippier juntos en lateral derecho? Yo creo que desperdició un jugador, desperdició una posición y desperdició con esto una posición de ataque. Inglaterra, y perdió muchísimo tiempo. Cuando entró Saka realmente complicó un poquito
a un equipo italiano ya mucho más asentado, ya mucho más dominador, ya mucho más de control de pelota, ya hacía circular la pelota y todo Inglaterra en su campo, Kane desdibujado completamente porque nadie le dio juego, Saka hizo lo que pudo tratando de abastecerlo, pero realmente no se pudo. Grealish entra también al final, fíjense ustedes, hasta Grealish pone Southgate porque no sabía ya más qué hacer, pero tampoco pesó lo suficiente, porque ya Inglaterra no estaba del todo en el partido. Ya Inglaterra se sabía inferior, ya Inglaterra no tenía el control de la pelota, así pasó el todo suplementario y llegaron a los penales donde, bueno, terminó imponiéndose Italia como bien se podía haber impuesto Inglaterra, pero yo creo que hasta anímicamente Italia llegaba mucho mejor a los penales sabiendo que ante el público rival y con un equipo que venía con tanto ímpetu de los últimos partidos, no pudo y que había sido superior. Yo creo que eso juega también en lo anímico en el momento, incluso de los disparos de penal. Italia llegó sabiendo que había sido superior y llegó sabiendo que había pasado el Rubicón de España y que había pasado el Rubicón de Wembley. Con todo eso, difícil que sin mochila no ganes una definición por penales. Fue lo que pasó. Italia gana para mí con mucha justicia este título. Y atención, porque otra vez fue una demostración de carácter de los italianos, del fútbol italiano, que cada vez que pasaron por un problema importante en su historia, ganaron el torneo siguiente. Lo dijimos en el 82, ¿se acuerdan? Con el Totonero, las apuestas clandestinas, con aquel problema de Paolo Rossi, que casi no juega el Mundial porque iba a ser suspendido. Le condonaron la suspensión, le permitieron jugar. Jugó Paolo Rossi, fue la figura, una de las figuras de la selección italiana, campeona en España 82. Le pasó en 2006 con aquel descenso de la Juventus también por un problema de apuestas y por un problema extradeportivo. Fueron al Mundial 2006 en Alemania y salieron campeones del mundo. Y ahora, después de no ir al Mundial de Rusia 2018, que fue para los italianos un golpe durísimo, tenían que demostrar en el primer torneo grande que jugaban que eran realmente importantes. Están jugando todavía el torneo de la Liga de las Naciones y llegaron al Final Four también ahí, es decir que ya en ese torneo todavía tienen chance de ganarlo también, no se definió el Final Four todavía, Italia está entre los 4 mejores y fue a Inglaterra a la final y fue a la Eurocopa a ganarla y la ganó con toda autoridad. Otra vez entonces el músculo, ¿no? La demostración de los italianos de ese carácter que siempre lo tuvieron y que en este caso, fíjense, el mayor símbolo creo yo es ese gol de Bonucci en la línea del arco, un marcador central empujándola adentro. Muy bien por Italia, además, por una última cosa que les quiero decir, el cambio de juego. Italia no es más aquel equipo, por suerte, para mí y para el fútbol, no es más aquel equipo del catenaccio. ¿Qué se llama catenaccio? Bueno, significa cerrojo, candado, ¿no? Los italianos antes jugaban ese sistema todos atrás y con algún virtuoso, a lo mejor de enganche y un 9 que hacía goles. Y con eso zafaban los partidos y después se metían atrás y aguantaban. Esa Italia se acabó, es una Italia que le gusta tener la pelota, una Italia con jugadores virtuosos. Ha tenido un lateral izquierdo sensacional como Spinazzola, que se lesionó lamentablemente. Ha tenido un gran Insigne, que es un jugador raro porque es un enganche o es un regista que juega por una punta, por una banda, en este caso la izquierda y no por el medio, pero tiene un jugador muy bueno como él. Después tiene a los Varela, a los Berratti, en fin, una cantidad de jugadores realmente importantes y como dije, los dos centrales y el arquero Donnarumma, un jovencito arquero con muchísimo futuro. En síntesis, justo campeón Italia, entonces merecidísimo campeón. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y que se suscriban. Hasta la próxima y estén atentos a los videos que vienen.